Bueno, buenos días a todas y a todos. Un nuevo curso a la inauguración del curso académico aquí en Yo Sigo Publicando. Ya estamos en la cuarta temporada. En la cuarta temporada de este proyecto docente de investigación de la Universidad de Granada. Bueno, habéis visto un poco que todavía este año no hemos planificado nada porque hemos tenido un inicio de curso un poco atareado y ahora ya imagino que para mediados de octubre tendremos ya una planificación más o menos del año y iremos compartiendo. En cualquier caso, si tenemos planificada esta charla inaugural, que para mí es un absoluto placer. Tenemos aquí con nosotros a nuestro compañero de la universidad, a Francisco Ortega, conocido como Fran. Y bueno, yo simplemente comentaros, ya sabéis que las charlas motivadas las suelo dar porque a mí me gusta bastante lo que intentamos aquí es entrevistar, o no entrevistar, sino porque no somos entrevistadores, sino conversar un poco con investigadores y con investigadoras de la Universidad de Granada que tienen bastante impacto, bastante relevancia internacional y que están haciendo una labor de excelencia en investigación y que son nuestras primeras espadas de investigación de la Universidad de Granada. En este caso tenemos aquí a Fran. Y bueno, yo les digo, ¿cómo lo introduzco? Yo estaba mirando por aquí, Fran, y estábamos el Wences y yo aquí consultando el asunto. A ver, sabes que nosotros nos gustan mucho los indicadores y hemos consultado aquí tu perfil de Google Scholar y la verdad que la descripción que hemos llegado ha sido absoluta, definitiva y la verdad que tiene un currículum que vale por una universidad entera porque, bueno, fijaros aquí que tiene 44.000 citas. Os puedo decir que todavía puede considerarse Fran un investigador joven y para muchos senior. O sea, que ahora nos contará un poco, ahora cuando le hagamos preguntas nos contará su carrera, pero es un investigador de edad joven, pero ahí veis que tiene 44.000 citas, muchas más de las que tienen muchas universidades aquí en España, os lo puedo asegurar. Bueno, aquí veis que tiene 44.000 citas y que si nos vamos aquí a GIA, 2022, 22, está publicando del orden de 20, 30, algunos años hasta 40 artículos científicos y veis que incluso hay cositas de aquí de artículos que llevan meses publicados y que ya tienen un número de citas muy relevante. Esto quiere decir que es un investigador que publica, que ha citado y bueno, aquí está para eso, para que nos cuente cómo consigue estas cuestiones. También he mirado por aquí, en Web of Science también tiene 700 artículos en Web of Science. Eso yo no sé si te van a dar el premio a que más publica en Web of Science, pero bueno, simplemente comentar, Fran está ahí en Ciencia de los Deportes, veis que también publica con Jonathan, otro compañero de su facultad. Los dos formaron al inicio un binomio bastante bueno. Y bueno, no me voy a entretener más con esta presentación, pero bueno, veis aquí el ámbito de investigación está en Nutrition, en Dietetic, está en Sport Science, Endocrinology, Urology, ¿vale? Tienen mucho de biomedicina porque ellos hacen cosas sobre todo de temas referentes a la salud y el bienestar. Y bueno, me voy a callar aquí, voy a dejar de compartir pantalla, después tendremos oportunidad de chismorrear en sus indicadores y que nos cuente cómo lo consigue. Y bueno, Fran, simplemente decirlo, fue Ramón y Cajal aquí en la Universidad de Granada. Yo tengo mucha amistad con él porque te acuerdas que coincidimos cuando yo estaba empezando mis labores técnicas en el vicerrectorado de investigación y era un momento, bueno, creo que entraste en 2000-2005 en un momento delicado, ¿verdad? ¿No? Cuando entraste con lo de la Cajal en plena crisis, bueno, y la universidad afortunadamente decidió apostar en aquel momento por el programa Ramón y Cajal y bueno, y la verdad que tuvimos que interactuar mucho. Y después, bueno, ya que hemos hecho muchas cosas juntos y me han hecho muchas preguntas hasta que han conseguido ya que te acreditaste para catedrático hace poco, ¿no? Sí, ya me acredité, ya defendí la plaza de catedrático hace un año. O sea, ya soy catedrático. Bueno. Vale, bueno, vamos a empezar un poco. Fran está en Ciencia de los Deportes ahora, también está de codirector, si no me equivoco, de Profit, precisamente con Jonathan. Y bueno, como habéis visto, no hace falta que lo introduzcamos a término de investigación. Oye, Fran, cuéntanos si te parece, para empezar, yo soy muy malo haciendo las
la biografía y estos perfiles biográficos, porque no cuenta un poco cuál ha sido tu trayectoria en investigación, un poco qué estudias, cómo te inicias en el tema de la investigación, ¿vale? Y como decías, la tesis un poco doctoral. Esta primera parte de la vida académica, ¿no? Hasta la tesis doctoral, ¿vale? A ver, cuéntanos un poco cómo te has ido metiendo en estos temas. Porque imagino que tú de pequeño serías buen estudiante ya desde el inicio, ¿no? Vale, muchas gracias, Dani Güences, por invitarme a estar aquí hoy con la gente que se quiera conectar y en general que aprovecho para daros las gracias por toda la serie de cursos, de charlas de Yo Sigo Publicando. Yo creo que quizás uno de esos efectos secundarios de la pandemia, ¿no? Que arrancó un poco ahí el momento que estábamos todos medio deprimidos y vino Dani y compañía con esta idea tan buena de seguir haciendo cosas interesantes. Y bueno, y se ha convertido en una base de datos de una cantidad de cursos que están además como los graves se quedan disponibles, de cursos, charlas y temas interesantes, que vamos, es un almacén de conocimiento y sabiduría lo que se ha creado, se ha almacenado ahí. Es una auténtica maravilla, así que te doy las gracias de corazón. Muchas gracias, Fran. Que realmente habéis hecho un trabajo espectacular y seguís haciéndolo, que al final requiere tiempo y esfuerzo. Así que nada, y bueno, y luego me has pedido que haga un resumen de mucho. Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto? ¿En 2 minutos? ¿En 1? ¿En 5? Tú siéntete libre, siempre podemos invitarte podemos hacer una segunda parte, una tercera de esto. O sea que aquí un poco la filosofía es comentar un poco la vida académica, la vida de investigación, pero desde un punto de vista informal, no tanto como hacemos siempre desde el punto de vista más serio y de contenido, sino ver un poco qué hay detrás de la investigación, qué está detrás de la investigación. Por eso me interesa mucho ese perfil personal. Vale, perfecto. Venga, pues voy a empezar para ir también así calentando con un poco anecdótico. Me has dicho que si era buen estudiante de pequeño y la respuesta es no. De hecho, de muy pequeño, muy pequeño, no me acuerdo, pero mis padres siempre me lo cuentan, que no quería aprender a leer ni tenía ningún interés en los primeros años cuando se empezaba con la cartilla, el Micho y esas cosas. Y mi madre decía, pero ya no sabía qué hacer conmigo, pero lee, que si no se van a reír de ti en clase. Y yo le decía, que se atrevan. O sea, una actitud más bien de matón que de buen estudiante. Así que no me gustaba nada que tuviera que ver con sentarse. A mí me gustaba estar jugando al aire libre todo el tiempo. Y así seguí gran parte de mi infancia y adolescencia, diría yo. Digamos que fui sacando un poco los cursos de forma normal, con notables, así, pero para nada un alumno excepcional. Y siempre en casa, mis padres son los dos maestros de primaria y bueno, puedes hacer mucho más, puedes esforzarte más, digo, pero no me apetece, no me interesa y nunca me interesaba, la verdad. ¿Y hasta qué momento? Hasta que en algún momento esta charla he motivado, creo que da la palabra clave, ¿no? De todo, del éxito, del proceso y del fin. Y es que en algún momento encuentras algo que te motiva y ya cambia totalmente el chip. Y ese momento fue, pues, un día que vino, me acuerdo, mi hermano con un libro que era el plan de estudios del INEF de Granada, de lo que es la Facultad de Ciencias del Deporte. Yo no sabía que existía, no sabía que había un estudio universitario que se dedicaba a hacer cosas de deporte. Y como a mí lo único que me gustaba era el deporte y estar ahí haciendo lo que está activo, pues dije, pues a lo mejor sí que hay que ponerse a estudiar, porque para entrar había que tener una nota de corte mínimo, aparte de unas pruebas físicas. Así que nada, en ese momento cambié un poco el chip, empecé a estudiar, empecé a mejorar las notas y bueno, entré en Granada, en la Facultad de Ciencias del Deporte. Y una vez dentro, pues estaba disfrutando de las prácticas, que tenemos muchas prácticas de deporte, que son divertidas, y las asignaturas teóricas, pues bueno, bien, pero tampoco volví a ser un alumno bastante normal y de notable, digamos. Y fue también de nuevo cuando llega algo que te motiva a mitad de la carrera, ¿no? De los estudios de grado, ¿no? De licenciatura en aquello entonces. Y es algo que te motiva es algún profesor, que en algún momento probablemente la gente que está conectada también le haya pasado. Y llega alguien, un profesor, que te motiva, que te cuenta las cosas de otra forma y que de alguna manera despierta algo que tienes ahí dentro, callado, latente. Y ese profesor fue Ángel Gutiérrez. Siempre lo digo y él ya está cansado que le demos las gracias, pero es que me ha motivado a mí y a mucha gente de los que estamos, incluido Jonathan Ruiz, el codirector del grupo. Y efectivamente empieza a darnos unas charlas que eran emocionantes, que eran como conferencias, que nos contaba cosas súper interesantes y a partir de ahí le digo,
me reúno con él, digo que si podría incorporarme a alguna de las investigaciones que están haciendo. Y así empieza todo. Empiezo como alumno de tercero o cuarto año a ir a tomar datos, a participar en la toma de datos de un estudio que se estaba haciendo en aquello entonces con adolescentes en España. Y empieza la toma de datos y luego pues continúo el máster también con Sí, él, con entonces Gutiérrez. empieza bastante temprano, por lo que veo, ¿no? Con el contacto Sí, la verdad es que fue eso ahora en tercero, ¿no? motivaste tempranamente, ¿no? Sí, la verdad es que fue, pues eso, una coincidencia de dar con esta persona en tercero de la carrera, Mm. de 4 años que tenía, y en fisiología del ejercicio, y a partir de ahí das con algo que te empieza a gustar y te Sí, incorporas. siempre es importante el rol de esa persona que activa. La persona Totalmente, que consigue activar, que necesariamente ni tiene que ser el mejor investigador ni el mejor profesor, pero no sabes por qué, pero te activa una parte que está ahí oculta y te permite acceder a ella. En fin, pues está bien, está bien. exactamente, pues yo creo que al final eso, la motivación es el motor que te lleva a cualquier sitio y pues bueno, pues he conseguido motivarme y empezar a trabajar con él y ya tuve en el último año de carrera tuve la beca de colaboración, que es una de las becas primeras que hay un poco vinculada a la investigación, las de colaboración del ministerio y las becas de iniciación a la investigación que tiene el plan propio de la UGR, ¿no? Y ya, pues nada, empecé el máster, doctorado, solicité becas, ayuda durante un tiempo, en fin, sin cobrar, pues, pero bueno, Mm. de nuevo la motivación tira un poco para adelante de todo y ya finalmente sí conseguí la beca FPU, que conoce la mayoría de la gente que está escuchando, que es la beca del ministerio para hacer la tesis, que te financia durante 4 años para hacer tu tesis doctoral. Mm. Ya, yo creo que ese día que me dieron la beca, si no me lo hubieran dado y hubiera seguido así con motivación, pero sin financiación, al final igual se complica la cosa, ¿no? Pero Bueno, ese día pero con que el me talento que dieron... tienes no creo que se complicara mucho. No, Ya una vez pero que un te motivas y talento... encuentras el camino, siempre encuentras atajos para y otra forma de buscarte la vida, aunque... No, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en nuestro grupo que tenemos, en que han salido bastantes doctores en los últimos 10 años, tenemos ejemplos excelentes de gente que está en todo lo alto de la investigación y de profesores en la universidad que no tuvieron beca FPU y tuvieron otro camino Sí. diferente, pero que también es posible. Pero bueno, para mí en ese momento fue como, ya he encontrado lo que me gusta. Estamos hablando en qué año estamos. Estamos en el año, ¿cuándo empieza la tesis? Digo para que la gente Así también me no. interesa mucho, como aquí hablamos mucho de carreras científicas y me gusta que Sí. la Pues gente eso, sea capaz de vislumbrar como una carrera científica, pero también tenga esa situación temporal. ¿En qué año empiezas tú a hacer la tesis doctoral? sí, digamos, yo hice la carrera del 98 a 2002 y en ese mismo 2002 empiezo máster y doctorado y ya empiezo a pedir Termina la becas. carrera el mismo año que yo termino documentación. O sea Ah, que pues mira, somos de la misma quinta. de la misma quinta. Y nada, y en la beca FPU llegó en el 2004, o sea que Hmm. hace 18 años desde ahora, digamos. Pero bueno, como Y, dije, había empezado pues ya con becas de colaboración, a la investigación, o sea, que podemos decir que llevo como unos 20 años aproximadamente muy metido, muy dedicado en esto, porque ya empezó a gustarme, sí, empezó yo a siempre estoy motivarme y diciendo lo he conseguido. que, siempre lo digo, que ahora te lo repito mucho, que estamos en la época en la que hace 20 años de todo, como decía Gil de Biedma. Siempre hace 20 años ahora de casi todo. Cada vez que habla dice, no, viene el colega del barrio, hace 20 años que lo conozco, hace 20 años de esto. Siempre hace 20 años casi todo. Oye, estás con la tesis doctoral y tu director es, ¿quién era? Ángel Gutiérrez y Manuel Ángel, José Castilla. Ángel, ¿no? Que era el Sí. que está Sementoni. Y cómo te fue con la tesis. Cuéntanos un poco como si la sufriste, si la disfrutaste, cuéntanos ese periodo de tu vida, porque claro, con las tesis eso es como, en fin, que la gente tiene experiencias muy dispares, ¿no? Hay gente que la ha disfrutado y fue un camino de rosas, y hay gente que se le convierte en un periodo traumático, en un periodo muy duro, hay gente que tiene que abandonar, en fin, hay muchas situaciones y cuéntanos un poco a ti cómo te fue, cómo fue ese contexto si la disfrutaste, si aprendiste, si, en fin, pues, imagino que sé cuál es la respuesta, pero bueno, me interesaría que la contara y sobre todo que motivara a la gente con sus tesis doctorales, porque se saca que sobre todo intenta ser un foro de alumnos o de estudiantes predoctorales. Sí, bueno, yo creo que la clave de la tesis doctoral es a qué árbol se arrima uno, ¿no? Hmm.
conozco gente con mucho potencial, con las mismas capacidades, con las mismas actitudes, que cae en un sitio, no por decirlo equivocado, pero un sitio donde, bueno, no orientan igual, no motivan igual, no hacen las cosas igual, no ayudan. Y las cosas son muy distintas. Yo tuve suerte de caer en un buen sitio donde, bueno, pues estaba Ángel Gutiérrez y luego Manuel Castillo Garzón, que era un catedrático de Sí, Fisiología y Medicina. sí, lo Y, conozco, lo conozco. He tenido bueno, en ocasión de tomar alguna cerveza con él. sí, bueno, y la verdad es que no, a mí, al grupo de gente que fuimos entrando, Jonathan Ruiz, y luego otros profesores, en fin, que están Esto, ahora. Fran, esto es importante porque, claro, cuando haces la tesis, digamos, los factores contextuales en el sentido de en qué grupo caes y con quién caes es muy importante, pero no solo importante, creo yo, con quién caes de director, porque al final el director es una figura que está, pero yo creo que no tienes tampoco muchas veces un supervisor, pero es muy importante el grupo al que caes, sobre todo esa suerte generacional, en el sentido de que te caigan en ese año el departamento dos o tres colegas, o haya como, digamos, un cargo de cultivo, o como digo yo siempre, haya como, digamos, algo en el ambiente que se respira que hay una época de cambio. Yo creo que a vosotros pilla esa situación, por ver los resultados finales que ha tenido la facultad y la proyección que ha tenido a nivel internacional, pasó eso, ¿no? También un poco, ¿no? Que había ahí como había un cargo de cultivo anterior y vosotros, pues, especialmente tú coges esos pistas, cogerlo y llevarlo y encauzarlo. Sí, exactamente. Al final, como dices, no es el director solo, sino que es el efecto esponja, ¿no? Que uno cae en un sitio donde se empapa de todo lo que le rodea y eso es realmente lo que nos forma. Y en ese momento es verdad que el grupo estaba un poco más empezando, estaba Ángel, Manuel y bueno, llevamos como 3 personas, más o menos a la vez, Jonathan, otro compañero que cogió una vía más empresarial y yo, y bueno, pues... Y luego También sí. en aquel momento también estaría por allí Palma, ¿no? Que también tengo bastante... Sí, Palma lo que pasa es que llevó una vía de entrada también más paralela. Ella ya había probado posiciones, otra compañera del grupo de investigación Sí. IP, y ya había probado posiciones de profesora de educación física. Entonces, ya, digamos, tenía trabajo y decidió dejar eso para entrar en la universidad por abajo y ir subiendo de nuevo para años después Sí, volver a ser funcionaria. sí, sí. Entonces, nos conocimos también en el proyecto coordinado que estábamos, que era el proyecto Avena. Pero no tanto bajo, digamos, el paraguas de Ángel Gutiérrez y Manuel Castillo en el departamento de fisiología. Ella vino un poco por otra vía, con otros mentores, digamos. Y aquí el Así que mensaje nada, sí, sería ahí, lo importante es que también mantener buenas relaciones con los compañeros de grupo, porque al final yo creo que las tesis doctorales también aportan muchísimo a la gente que está alrededor, la gente que está en esas mesas de al lado, que les puedes preguntar una cosa, que te sacan de un atasco, precisamente porque además muchas veces los directores no tienen tiempo de estar en ese día a día o de resolver. Pero bueno, vamos a continuar contigo. Cuéntanos un poco más de la tesis, cómo hace la tesis por artículos. Bueno, en aquella época todavía la tenemos que entregar el tocho, ¿no? Entonces, yo ya anuncio, voy a hacer spoiler. Fran tiene 2 tesis doctorales, ¿no? Entonces va. sí, yo creo que eso es importante porque, como bien dices, lo más común era el tocho. Las tesis anteriores que yo he visto en la UGR eran todas, absolutamente todas tocho. No había visto ninguna en formato pequeñito y tal, ¿no? Entonces, es cierto que a raíz de ese proyecto Avena, que fue un proyecto coordinado, multicéntrico en España, surgió otro proyecto que se llama el proyecto ELENA, que es un proyecto europeo financiado grande con 5 millones de euros, con 25 grupos de investigación. Y eso de alguna manera te conecta con otras universidades y empieza a ver las cosas de otra forma, ¿no? Concretamente, nosotros tuvimos mucho vínculo con el Karolinska Institute, que es una universidad médica puntera en Suecia, Sí, a nivel en mundial, sí. Estocolmo, ¿no? Sí, yo Y lo en conozco bastante compartimos... en nuestro campo, esa gente es muy buena. Ya lo he comentado contigo, pero yo siempre tengo mucha admiración por lo del Karolinska porque ahí tú lo habrás visto y yo he visto las herramientas que tiene porque algunas me las habéis enseñado vosotros. Son gente que hace muy bien la gestión documental de los currículums de investigación, las plataformas y ellos en nuestro campo crearon uno de los primeros manuales de bibliometría. Ah, no El sabía, primer porque campus de como una bibliometría universidad son que yo lo muy... utilizo en mis clases. Bueno, sí. Claro, la Karolinska no es una universidad como la UGR que cubre todos los ámbitos de conocimiento, sino que es una universidad de salud, digamos, médica, Sí, orientada a la... Pero no sabía que también lideraba o tenía sí. un buen en esa línea. Pero desde luego en nuestra área, que estábamos en la línea ejercicio y salud, pues salud era mucho y bueno, allí tuvimos un mentor, Michael Sjostrom, que ya murió hace poco por un tema de enfermedad y bueno, la verdad es que ahí vimos cómo se hacían las tesis en Suecia. Entonces eso fue un poco lo que importamos aquí, el modelo,
que era la tesis de compilación de artículos con una introducción, método, resultado, discusión común, pero luego adjuntar los artículos al final, y en unos formatos más pequeños. De hecho, los tengo aquí atrás. Sí. Vamos a ver aquí, que estos son tesis de allí, ¿no? De formato sueco, ¿no? Que no tiene nada que ver. Es pequeñita. Sí. De hecho, eso es una influencia porque yo también tengo aquí cosas y que te va al extranjero y tiende a ser menos y más y en este formato, en un B5. Eso es... Y vimos que, bueno, también teníamos allí gente que venía de Holanda y también había hecho la tesis en Holanda y también era igual, o de Estonia, y también la tesis era formato artículo, libro pequeño, y dijimos, vale, que esto no va al peso, que una tesis que pese más no quiere decir más calidad, ¿no? Entonces vimos que efectivamente, al revés, que lo importante y lo ideal era publicar un artículo científico porque eso conlleva un aprendizaje en sí también durante el proceso de doctorado, que es no solo escribir, sino además pues, comunicarte con los revisores, con los editores, contestar. En fin, aprender todo ese proceso también es algo que hay que aprenderse durante el doctorado, ¿no? Aquí Fran, bueno, yo como siempre interrumpo pero creo que ha señalado tres cosas, digo, por ir contextualizando un poco todo y por ir contextualizando sobre todo con los mensajes que mandamos en nuestra plataforma y yo sigo publicando y es la fundamental. Uno, que inicia un proceso de internacionalización inmediato a la lectura de la tesis y un proceso de inmersión en la comunidad científica internacional. Dos, no creas que porque haya leído la tesis has terminado de formarte, sino que yo creo que hay un mentor nacional y después hay un mentor internacional, el que te coja alguna figura internacional y realmente, en fin, ya vas combinando las dos cosas que has aprendido. Y bueno, yo creo que son dos aspectos muy, muy importantes. ¿Vale? Pues nada, eso, las tesis entonces de alguna manera las empezamos a plantear en ese sentido y bueno, hubo una tesis en España, como has comentado antes, que estaba más orientada pues, en ese estudio español, multicéntrico y el ELENA y tal. Y luego es verdad que a raíz de hacer estancias de investigación, como la FPU permitía esa opción y sigue haciéndolo, de hacer estancias en el extranjero, pues estuvimos en Karolinska, tanto Jonathan como yo, varias veces, y allí nos ofrecieron la posibilidad de hacer una segunda tesis doctoral. De manera que a partir de un momento pues iban las dos tesis trabajando en paralelo prácticamente. Y en un periodo entre 2002, que empieza máster, doctorado, hasta 2008, que son 6 años, pues prácticamente se fueron elaborando esas dos tesis en paralelo y se defendieron el mismo año, 2008, con un mes de diferencia. Ese tengo que reconocer que fue un periodo duro de mi vida. Sí. Bastante duro. Hay periodos de la investigación que lamentablemente son, yo se lo comento a esa digo, son 24 horas todos los días, todas las horas, lamentablemente, ¿no? Porque es un trabajo que no deberíamos estar todos los días, pero al fin hay periodos de la investigación en que tienes que estar a full, porque es que si no salen adelante las cosas y son periodos muy locos, que curiosamente mientras los vives estás inmerso en ellos y casi no te das cuenta y después los recuerdas con mucho cariño. Recuerdas con mucho cariño a pesar del sufrimiento que te puedan causar, más bien que te causa a ti, no el que le causa a la gente que está alrededor tuya, pero bueno. Antes me decías que cuál es mi sensación, ¿no? Si sufrí, cómo lo llevé, todo este proceso, ¿no? Yo sin duda alguna fue un proceso positivo. Yo puedo decir que he hecho investigación o me incorporé a este mundo casi como un hobby. A mí me empezó a gustar y no pensaba más en el futuro. Digo, bueno, pues voy a ir a tomar datos. Luego voy a pedir esta beca. Pues me la han dado, pues voy a seguir en esto. Y siempre así, siempre haciendo algo porque me gustaba. Me gustaba más que el resto de alternativas que había. Sí, además es lo que te pone la base que tú tienes en el futuro, te lo construye, tu forma de trabajar y es lo que te amorda el cerebro. O sea, yo creo que en esta fase la fundamental, esta forma, además está empapa de todas las épocas de tu vida, en la que más lees, en la que más el cerebro te va más rápido. Yo lo comparo muchas veces con esas bandas de rock, cuando tienen 16, 20 años, que están en el garaje ensayando 48 horas. Y ya eso le configura el sonido, la forma de tocar la guitarra, y ya con eso tiran 50 años. ¿Sabes? Un poco con eso es lo que te configura al final tu estructura del cerebro y después un poco, si lo has hecho bien, pues ya puedes seguir trabajando. Oye, yo voy a dar la oportunidad con eso de que si quieres alguna oportunidad, que es alumno predoctoral, todavía está al comienzo, de si quieres hacerte alguna pregunta o tiene alguna pregunta para nuestro amigo Fran.
Sí, yo sobre todo iba a preguntarte una cosa, Fran, y era relacionada con, yo por ejemplo estoy terminando ahora justo empiezo el cuarto año de la tesis y entonces estoy en esa fase de un poco, tengo abierta un montón de proyectos con Dani y con otra gente, sobre todo también hice una estancia antes y he visto un montón de proyectos y claro, ahora tengo, que me está advirtiendo mucho Dani ahora, que encerrarme dentro de muy poco para ir redactando la tesis, que además la idea es que sea por compendio y claro, estoy en ese proceso de no dejo de abrir proyectos, pero también tengo que llegar a un momento y pararme, tú me has dicho, 2 o 3 meses a full. Bueno, para que lo hagan uno. Pero eso, que ¿cómo afrontarías? Porque imagino que en tu caso fue una cosa similar, el tener que encerrarte y a lo mejor decir que no a determinadas cosas o cómo llevar esas otras cosas en paralelo o dejarlas paradas un tiempo. Pues Wencel, la verdad que está en el momento ese duro de la recta final. A mí me gusta, yo disfruto mucho con el sufrimiento de doctorando y me alegra. Sí, siempre hay gente más masoca que otros. Pero es verdad que es el momento más difícil, porque es cuando empiezas a ver que ya está relativamente cerca. El momento de empezar a escribir un libro, depositarlo, al final ves la fecha de defensa y echas hacia atrás, ¿no? Y haces un cronograma hacia atrás y dices, joder, que tengo que tener el último artículo listo, empezar a montar el libro, depositar el libro y ya te das cuenta que te queda mucho menos tiempo de lo que hasta hace poco pensabas, ¿no? Primer año, segundo, tercero de FPU, dices, aún me queda un montón, ¿no? Pero ahora ya entra en la recta final donde se puede hacer un poco duro y yo creo que, bueno, que es normal, que hay que pasarlo. Y como bien dice, uno tiene normalmente muchos líos y es muy difícil desliarse de ellos y decir que no a las cosas, ¿no? Lo que pasa es que llega un momento que le ves las orejas al lobo y ya sí es verdad que deja un poco apartado todo porque es que si no ya no llega. Entonces como que vas, sabes que debes dejar cosas pero no las dejas y ya llega un momento que es que lo dejas porque si no, no llega, ¿no? Pero Y ahí eso es muy difícil de verlo, pero la cabeza misma te lo dice. Sí. En algún momento llega y dice, por la noche te has levantado con una angustia existencial y te sientas rápidamente y ya no puedes parar hasta que no veas que hay un camino. Si y ahí ya entras en la fase de la muerte donde ya estás reventado, pero todavía te queda un montón y bueno, ahí tienes que apretar y tirar para adelante. Intentar dormir, al final dormir, hacer un poco de deporte. Nosotros que claro, estamos sacados con lo del deporte, pero es verdad que ayuda a descansar mejor por un lado y a mantener el rendimiento académico por otro. Entonces, para mantenerse ahí medio sano y no, porque es muy común también que salgan cosas de enfermedad en esa fase. Y justo después, cuando pasa la fase de estrés de la defensa, que también aparezcan cosas cuando se relaja uno un poquillo, ¿no? Luego se tiene normalmente un periodo ahí de resaca académica, de cuando defiendes la tesis, estás fundido de toda la paliza y tienes que empezar a pedir postdoctorales, cosas y tal. Y a veces tampoco tienes un respiro ahí. Pero bueno, mi consejo es, bueno, intentar eso, dormir y hacer deporte en ese periodo crítico y que va a ayudar sin duda a mantener la mente sana y hacerlo sostenible. Y luego, en algún momento, a lo mejor tienes que pedir una postdoc a la semana después de leer la tesis. Pues la tienes que pedir. Pero en algún momento buscar un hueco para hacer un respiro importante. Es decir, tomar un descanso importante de desconexión. Que creo que es clave porque he visto bastante gente que ha caído más profundo de la cuenta después de todo este periodo donde uno de alguna manera se exprime. Sí. Bueno, ahí yo creo que hay la voz un poco, esa es también la voz de encontrar directores que también sean empáticos y que lo veamos bien. Lo que comenta también del deporte, no una cosa menor, porque de hecho cuando tuvimos la última sesión de la tercera temporada, una de las cosas que coincidíamos todos era el deporte. Tuvimos una reunión de que creo que se llamaba la última, cerramos cómo ser feliz en la vida académica y no morir o algo así, especialmente un poco como algunas prácticas de cómo nos podíamos organizar, cómo organizar el tiempo, cómo conciliar la vida familiar, qué prácticas debes hacer si quieres tener una vida académica saludable, en fin, de tanto mentalmente como físicamente, porque si no sobrevivimos. Oye, vamos a volver a tu vida. Entonces, estamos ahí, has leído las tesis y cómo continúa, o sea, porque claro, tendrás que pedir, la has comentado hoy que termina la tesis y que empezar a plantearse una estrategia seria, que además una estrategia de carácter de grupo, de muchas veces, pero también personal. Pero ¿cómo planteas, termina la tesis, qué es lo que hay que hacer después? ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que hacer después? ¿Qué es lo que tú hiciste?
y cómo volviste a la Universidad de Granada. Y nos vamos a quedar ahí hasta, ¿vale? El primer contrato postdoctoral y tu vuelta a Granada. Cuéntanos cómo fue un poco todo ese proceso y le explicamos aquí a la gente cómo va estas cuestiones. Bueno, cuento muy brevemente cómo fue mi caso y luego ahora como puedo hablar un poco también desde la dirección del grupo de investigación y después de haber dirigido muchas tesis, 20 tesis, o sea que he vivido el proceso muchas veces, entonces puedo dar algunos consejos desde ahora, ¿no? Que a lo mejor no lo sabía cuando estaba yo viviendo ese momento, ¿no? Yo en mi caso leí la tesis, había una beca postdoctoral del ministerio que ya no existe, que era unas becas para irse a hacer la postdoctoral en el extranjero de 2 años. Entonces la solicité y me la concedieron, con lo cual ya no tuve que buscar mucho más, me fui a Suecia, a Estocolmo, donde estaba contento, Instituto Karolinska, y aún me ofrecía muchas posibilidades para seguir creciendo. Y me fui allí y allí estuve 2 años de postdoc, más 1 año que luego me contrataron. Solicité la beca Ramón y Cajal, me la dieron en el primer año, en el primer intento, y me volví para Granada. Y ahí ya empieza otra etapa donde montamos el grupo de investigación y demás. Lo he resumido mucho, Cuéntanos un pero eso poco. fue lo que hice. Sí, cuéntanos un poco cómo va esto de la Ramón y Cajal, por qué es importante, qué tienes que tener para ser un Ramón y Cajal. Yo creo que cuando vosotros teníais la Ramón y Cajal, en aquella época tenía más prestigio y más dificultad que un poco que ahora, ¿no? Se han ido ampliando las plazas, relajando los criterios un poco, pero creo que en aquel momento era muy importante. Cuéntanos un poco qué hay que tener para ser Ramón y Cajal, Dani, si te parece, antes de responder esta pregunta de Ramón y Cajal, quería dar ahora mi consejo. Primero, cómo hice yo el periodo, la transición postdoctoral y ahora cómo lo veo desde un poco más senior, una posición más senior, ¿no? Y mi consejo es, quien tiene FPU tiene la posibilidad de leer la tesis 1 año antes de que termine la FPU. En los casos en los que podáis organizarlo, desde el principio del contrato, ¿no? Decir, la tesis se lee en el año 3, sí o sí. Hasta ahora había un problema y es que en el momento que se leía la tesis te cortaban la beca FPU, con lo cual había que leerla lo más tarde posible porque no interesa perder 1 año de contrato. Pero en alguna FPU que ya se permite leer FPU o FPI asociada a proyectos, que se permite leer 1 año antes, hay que leer 1 año antes. A veces uno quiere meter 2 artículos más, pero no interesa. Y tú metes los que tienes y sigue con los 2 artículos, pero mete y sé doctor. ¿Por qué? Porque lees 1 año antes y tienes 1 año de margen estratégicamente todavía de FPU para poder empezar a solicitar las becas postdoctorales, etcétera. Porque ese año, Fran, la resolución de una beca. De FPU se lee la tesis y se sigue cobrando evidentemente en el contrato. Sí, explicárselo un poco a la gente, se pasa postdoctoral. Entonces, cuando esa opción de la FPU. Cuando esa opción sea posible, yo recomiendo usarla siempre, o sea, desde el principio. Planificar, porque se lee hay 3 años y hay 3 años, y hasta donde se llegue. Y para quien no tiene beca FPU, que está contratado con cargo al proyecto, otras situaciones y tal, en ese caso lo que recomiendo es leer lo antes posible. Lo antes posible, porque en el momento que tú lees la tesis, tú puedes aspirar a becas postdoctorales, a contratos postdoctorales en otros sitios, a acreditarte, a solicitar plazas. Y sin embargo, como becario cuando eres predoctoral sin beca, ya no tienes beca normalmente porque no tienes a lo mejor notas y no tienes opciones. Pero como postdoc tienes más opciones. Entonces interesa leer antes para estar abierto al mercado que se te abre después, porque hay bastante más movimiento en esa etapa, ¿no? Entonces ese es mi consejo para esa transición. Fran, una pregunta que entonces yo entiendo, o sea, las tesis doctorales están programadas para ser ejecutadas en 4 años, ¿no? Digamos que el periodo medio. Te quería preguntar, sobre todo porque seguimos esta filosofía de un poco a la gente ponerla en contexto de cómo está la cosa. Yo creo que últimamente los periodos de lectura se han reducido, se están reduciendo, evidentemente, por la competitividad que hay. ¿Cuál es, tú crees, bueno, ya más o menos lo intuyo, porque sé que hay que leer antes, cuál es el periodo que tú consideras mínimo para leer la tesis doctoral? ¿2 años, 3 años, 4? O imagino que ya lo estarás haciendo con la gente que dirige, ¿qué es lo que recomiendan? ¿Cuánto tiempo debe hacerse la tesis doctoral? ¿Cuánto tiempo recomendaría exactamente que se hiciera la tesis? Evidentemente aquí Farán, ya sabéis que habéis visto que están deportes, ciencias de la salud, sería diferente los plazos en humanidades, pero bueno, hablamos de esta área, ¿vale? Bueno, la verdad es que yo considero muchas veces que la tesis doctoral se empieza años antes de matricularte de doctorado. Es decir, la mayoría de la gente que ha hecho la tesis con nosotros, muchos de ellos hicieron las prácticas de la carrera con nosotros, el TFF con nosotros, el TFM con nosotros. Una evolución, ¿no? Han estado en un proyecto involucrado. En todo eso ha sido un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Y llega un momento que te matriculas. Entonces, no es real
si dices que la tesis ha durado 2 años o 3, porque tú llevas ya... Sí, esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, pero bueno, entonces es difícil decir qué recomiendas, porque a lo mejor alguien sí que llega de golpe y se matricula, entonces necesita más tiempo, pero otro lleva mucho andado y mucho hecho, ¿no? Entonces, Sí, me gusta esa matización para que lo sepa, porque muchas veces a lo mejor decimos, son 3 años, y si la gente en 3 años no da tiempo, pero evidentemente igual que le pasa a Wences, cuando le entras en la tesis, ya había publicado artículos incluso de la tesis, porque había hecho el TFM con nosotros, había estado también con... exactamente. Entonces, yo creo que sí, la gente que es FPI se tiene que comprobar la disciplina de grupo, tiene que aprender el paradigma del campo, incluso la gente que decide hacer la tesis con 30 años y se mete en un campo, y yo creo que a lo mejor requeriría más. Vale. Entonces no hay consejo exacto en qué duración, porque depende mucho realmente de cuándo ha empezado y cuánto lleva andado. No, pero me gusta mucho la matización esta que hemos hecho de gente, digamos, que ya está encarrilada desde una edad temprana, y hay gente que a lo mejor llega de nuevo porque rebota, porque te va al extranjero y entra a un grupo nuevo, porque tienes que cambiar de campo, porque, en fin, son matices interesantes sobre qué factores afectan al tiempo que empleamos en hacer la tesis. Estamos en la tesis, tenemos que llegar ahí a la Ramón y Cajal. Seguimos, Fran. Seguimos. Venga. Bueno, una última cosa antes de la Ramón y Cajal. Estoy viendo por aquí uno de los asistentes que ha sido un caso, lo voy a decir de forma anónima, pero que ha sido la primera vez que se me da, y también decirlo, bueno, para la gente que está o que supervisa y eso, ¿no? A veces te encuentras un alumno en tercero de carrera que le ves que tiene unas ganas, que tiene una motivación, que tiene un espectacular, y a veces no tiene una buena nota de expediente hasta ese punto, ¿no? Sí. Si la nota es muy, muy, muy baja, es ya difícil hacer algo. Pero si tiene a lo mejor un 8, por poner un ejemplo que es real, y está todavía en tercero, todavía tiene que hacer los exámenes de tercero y los exámenes de cuarto, es decir, el 50% de la carrera. Ahí todavía, y hay una opción a lo que estamos, de animar, porque a veces no somos conscientes de ello. Y te viene a dar cuenta, joder, si hubiera estudiado un poquillo más, hubiera sacado un poquito más notas, sí, tendría un abanico de posibilidades. Un abanico de posibilidades distinto, pero te enteras ya demasiado tarde. Entonces, si identificamos esos alumnos, alumnas, con esas ganas y esa motivación, pues animarlos a decir, oye, mira, este es el mundo real. ¿Tú puedes hacer una tesis doctoral en el futuro y tal sin una beca FPU? Sí. ¿Es difícil? Muchísimo más difícil. Tú todavía estás a tiempo. Dale, porta muerte a estudiar y a ver que eres capaz de subir. Y ya te digo, tengo un ejemplo ahora reciente que se lo dije a un alumno en tercero y que ha subido su expediente a un 8,8, y con un 8,8 puedes optar a competir y a pasar el primer corte, ¿no? Entonces, animar a esa gente que realmente tiene posibilidades, que se le ve la aptitud, se le ve la motivación, la actitud correcta, y bueno, y eso le va a abrir un abanico de posibilidades que no habría tenido esa persona si a lo mejor no se hubiera encontrado contigo, ¿no? A eso lo dejo ahí. Nos vamos a la Ramón y Cajal. ¿Cómo se consigue eso? Y a mí me gusta Ramón y Cajal porque ahí te da muy bien el perfil que tenemos que tener, internacionalización, buenas líneas, en fin, pero prefiero que nos lo cuentes tú que tenemos experiencia. Vale. Bueno, de nuevo, yo creo que la Ramón y Cajal, igual que decíamos del proceso doctoral, empieza desde el principio, ¿no? O sea, yo empecé pues en un buen sitio, con mucha motivación, con buenos compañeros, con proyectos importantes. Entonces, digamos, es un camino completo que llega en el momento que yo presento la solicitud a la Ramón y Cajal, ¿no? Entonces, en realidad, no hay un truco en el momento que dice de solicitar la Ramón y Cajal, sino el truco está en todo el camino hasta que llega ese momento, ¿no? Y básicamente, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, hay que intentar... Ha cambiado, yo creo. Ahora ha cambiado el paradigma en toda Europa y está llegando a España, sobre todo en las convocatorias de excelencia, ¿no? Ahora mismo se premia más la calidad que la cantidad. Sí, tú dime tus 5 o tus 10 cosas importantes que has hecho en tu vida. Y da igual que tengas 100 artículos o que tengas 20 o que tengas 10. Y sobre todo un poco que sea un poco, además, que esté todo bien articulado, que no sea un poco... Sí, que sea coherente. Una carrera científica de batalla, de voy a estar por aquí, colaborar con que es lo que se ha hecho siempre para hacer currículum. Vale, digamos, no se ha podido. Pero ahora, digamos, tienes que racionalizar, no racionalizar, pero sí tener claro de a qué te quieres dedicar, con qué quieres hacerlo, para que después un poco dentro de esta... Dentro de este paradigma que son los currículos narrativos, podamos hacer narratividad y podamos contar, podamos hacer narración. Entonces, la Ramón y Cajal, que ha sido el buque insignia un poco de la excelencia, de la investigación, o la puerta de entrada a la universidad con una trayectoria excelente y tal, está claro que está orientada ahí. El que quiera llegar ahí tiene que buscar en su grupo, en las posibilidades de intentar eso, hacer contribuciones importantes más que cantidad, pero hay un dilema importante,
Y es que la otra puerta de entrada a la universidad son las plazas de ayudante doctor. Tú puedes entrar por una puerta o por la otra, ¿no? La ayudante doctor es por donde ha entrado el 80% de la universidad, y como mínimo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tal y como está ahora mismo planteado los baremos de puntuación en la universidad, ahí sí va al peso, en gran parte. Entonces, ahí sí es cuanto más artículos mejor. Sin embargo, la Ramón y Cajal, dime tus contribuciones importantes. ¿Tú qué has hecho? ¿Qué impacto ha tenido lo que has hecho? Entonces, dice, ¿hacia dónde oriento a mi gente? ¿No? Que quiero que puedan hacer una carrera universitaria y académica. Sí, yo le consigo que le estoy dando es que lo orienten a la convocatoria competitiva, porque la parte de ayudante doctor suele haber cierta aleatoriedad en las decisiones o cierta dirección que tú no controlas, mientras que si tú más o menos la Ramón y Cajal forma a la gente y le da un perfil bueno, todavía puedes pensar que tiene probabilidad o no, porque al menos conoce el campo, ¿no? Pero bueno. Yeah. El tema de las plazas de ayudante doctor se ha objetivizado más que antes. Yo creo que hay un baremo bastante más objetivo, pero es al peso, es en cantidad. Hay unos normas, unos criterios, entonces puede llegar alguien con 2 artículos en Nature y no ganar una plaza de ayudante doctor. Sí, esto nos pasa a nosotros, precisamente pasó con Nicolás Robinson, que tenía un Nature en Science y no entró, porque pesaba más un artículo del área en una revista española. Pero bueno, son cosas que se van puliendo. No vamos a empezar siempre con los mismos temas que estamos quejándonos, que pues... No. En realidad, pero son temas clásicos, yo sigo publicando. ¿Termina la Ramón y Cajal cuando la termina? ¿En qué año? Para que nos sigamos. Hay una cosa, que yo siempre soy optimista y positivo. Si alguien ve que tiene un perfil más de cantidad, pues sabe que su puerta de entrada es la plaza, echar plaza. Ya puede tomar la decisión. Si alguien ha hecho un camino de calidad y tiene contribuciones importantes, tiene que ser realista y consciente que, bueno, aunque pueda echar plaza, pero su camino es entrar por la vía Juan de la Cierva Incorporación, Marie Curie, Ramón y Cajal, en fin, Energía, todas las convocatorias de excelencia que hay. Entonces, de alguna manera, hay puerta de entrada para los dos perfiles. O sea, que nadie se desanime del todo, ¿vale? Pues yo no desanimo tanto porque en nuestra época había muchísimos menos contratos de los que hay ahora, hay muchísimas oportunidades y creo que además estamos vamos a entrar en una época dorada de la financiación de la investigación en España, al menos se está poniendo un poquito más de atención a la investigación. Pero termina la Cajal. Entonces, bueno. Bueno, en la Cajal la hace en Granada, evidentemente, porque sabéis que la Cajal es un contrato de rescate del talento, de gente que está fuera del extranjero, al estado en Karolinska y vuelve a Granada. Sí, la Cajal tiene una característica curiosa, es que a ti te la dan y con ella a priori te puedes ir a cualquier sitio de España que te dejen entrar. Y de hecho cuando te la das se publican las listas y te empiezan a llamar de Oviedo, a tirarte los tejos, a ofrecerte un becario y un laboratorio. Y bueno, yo me vine a Granada, es verdad que había valorado otra opción en Almería, que es de donde yo soy originalmente, pero al final Granada es donde había estudiado, donde tenía, en fin, yo quería seguir viviendo y trabajando, ¿no? Me vine para acá y una vez que llegamos, pues bueno, llegó Jonathan, ya lo hemos comentado varias veces, un año antes que yo, uno de Ramón y Cajal, y yo llegué al año siguiente. Y de primera decidimos montar un grupo de investigación con 5 personas, y empezar a trabajar a partir de ahí. La verdad perdón que te interrumpa otra vez, pero el grupo vosotros porque justamente nosotros estamos en una tesitura parecida, vosotros el grupo lo montáis desde el inicio o digamos, en fin, o cogéis un grupo que ya preexiste o hacéis una fusión, en fin, ¿cómo planteas esta parte de creación de un grupo, creación de un equipo? ¿Cuál es? Oye, ese es el resultado final, porque si no trabajan de grupos de internacionales en España en todos los sentidos, pero ¿cómo son esas decisiones que tomáis al inicio y cómo planteáis un poco? Sí. Cuando Jonathan llega se une a un grupo que ya existía en la facultad, pero era un grupo muy grande, con muchísimas personas, con líneas diferentes, con mucha, en fin, una forma de trabajar y tradición. Y aunque estábamos bien ahí, yo cuando llegué dije, yo creo que debemos hacer nuestro propio grupo, Jonathan. Entonces estábamos nosotros otros 2 compañeros más, Palma y Miguel, digamos con contratos más medio estables. Digo medio porque la Cajal era medio estable en aquel momento. Y un becario FPU. Y con esos 5 montamos un grupo desde cero. O sea, yo fue cuando llegué en 2012, en enero de 2013 se montó el grupo. No llegué a reincorporarme en otro. Teníamos nuestros grupos donde nos habíamos formado, pero bueno, estaba en la Facultad de Medicina, de Fisiología del Ejercicio, y creíamos que teníamos que tener nuestro grupo en la facultad en la que estábamos, en la de Ciencias del Deporte, y crear nuestra propia firma y forma de hacer las cosas, ¿no? Y así fue, desde ese un único becario, pues ahora estamos en torno a 55 personas. Con un 55 personas. Con un vínculo contractual, sin contar con las colaboraciones que son... Casi una facultad en sí mismo.
un departamento. Es grandísimo. Son Oye, un grupo tan grande que ya sí, casi no lo manejamos, trabajamos por sus líneas, porque ya todos casi no lo juntos sí. Estoy aprendiendo otra cuestión, porque aquí no se termina nunca de aprender ni a gestionar, ni siempre es un siempre se contexto queda. diferente al que nos tenemos que enfrentar. La verdad que es una cosa bastante estimulante. Mira, nos pregunta precisamente el amigo Nicolás Robinson, que yo creo que lo conoce, ¿no? Habrás coincidido con él en alguna cerveza, en alguna charla, que precisamente esta hora de Ramón y Cajal, allí en la mesa que está un poquito más delante mía, y dice, te leo la pregunta, un dilema clásico para el perfil Cajal, que no lo sabe hasta que no lo obtiene. Es si hacer carrera en casa, en la universidad, o intentar irse fuera. ¿Tú qué recomiendas? Irse ¿Cuánto fuera, sin tiempo hasta duda. volver? Si ese es el objetivo. Vale, sin duda irse fuera. Es decir, no concibo la figura Ramón y Cajal sin la internacionalización. Es verdad que a veces en las circunstancias de la vida alguien a lo mejor no ha tenido las opciones de la FPU que te dan la estancia o después y ya consigue uno algo, pues la vida te ha llevado ahí. Pero si tú estás orientando a alguien, yo veo fundamental, obligatorio casi, hacer estancias de investigación porque Sí. en cada sitio se hacen las cosas de una forma, siempre aprendes, siempre te enriquece, te abre la mente, te cambia a ti como persona y como científico para siempre. Y es La lo que te integra a la movilidad comunidad al final. Es lo que te integra a la comunidad. la Que es una movilidad comunidad que te académica va a hacer todo. es un requisito indispensable para mí, para la excelencia en la investigación y entonces yo siempre recomendaría irse y hacer cosas potentes, que al final siempre hay caminos de vuelta. Sobre todo ahora. Es cierto que cuando yo conseguí la Ramón y Cajal, en el año, fue convocatoria 2011, me incorporé en 2012, había una crisis importante y, por ejemplo, había tasa de reposición cero. O sea, se Sí, jubilaban 100 automático, personas ya y no verdad. sacaban ni una sola plaza. Y los cajales que terminaban en esos años, en muchos sitios, y tengo que decir a favor de la UGR que nunca jamás se quedó un cajal en la calle, pero sí en muchas otras universidades se quedaban Sí, en la calle. Entonces tenemos una muchísimo, sí. situación de incertidumbre, pero eso cambió radicalmente. Ahora hay más opciones que nunca. Aparte de la cajal han salido las emergias, se han potenciado otras opciones, que hay también alternativas, y Beatriz Galindo, en fin, hay bastantes más opciones que había antes. Y la Universidad de Granada ha apostado súper fuerte por plan de estabilización de investigadores. Lo que pasa que luego a veces pues entra un poco en conflicto con, en fin, con los departamentos, si pueden o Sí, es no complejo. entrar, etcétera, ¿no? Pero que la verdad es que ahora mismo hay una situación muchísimo más buena. Yo espero, Dani, que con la crisis esta que nos viene un poco energética y demás y tal, yo espero que la comunidad se intente mantener la parte investigadora y la financiación en esa parte lo máximo posible, porque yo creo que gracias un poco a la pandemia han visto que también que sin progreso, sin desarrollo, sin ciencia, Bueno, yo, innovación, por no hay ejemplo, nada. el contexto que tenemos nosotros, la UGR, yo creo que había una toma de conciencia general por parte de la gente, de la gente que nos gestiona la universidad, especialmente por parte del vicerrector en el que trabajo, que fomenta que haya una cultura de la investigación que se valore mucho lo que es la investigación y la importancia, y sobre todo que se valore que el futuro de la universidad española, el futuro de la Universidad de Granada pasa necesariamente por la investigación, por los grandes proyectos de investigación y por ser una universidad internacional de investigación, evidentemente, porque ya sabemos que la natalidad está cayendo, los alumnos caen, en fin, y al final lo que va a mantener la universidad va a ser la investigación. Yo creo que aquí se ha apostado y creo que toda la gran parte del profesorado es bastante consciente de este hecho y además la propia competencia y el tener compañeros muy competitivos, tener gente como vosotros, anima que los demás también lo sean. Ese caldo de cultivo es fundamental, claro, al final. Sí, sí. Oye, vamos a entrar, mira, son las 12 menos 10, vamos a entrar un poquito en esta fase final de aterrizaje. Y yo siempre tengo mis preguntas clásicas, porque es que además me da una rabia absoluta. Estaba aquí viendo esto. Voy a ponerlo aquí en pantalla para que lo vea la gente y tenga un motivo para ver que llorar este fin de semana. Aquí tenemos al profesor Ortega. Le voy a poner aquí citado por... Y tiene aquí... a mí una cosa que me sorprende, tiene artículos de 3.000 citas, ¿vale? Tiene artículos muy potentes, perdón, con 3.000 citas. Voy a darlo otra vez, aquí. Con 3.000 citas, ¿vale? Bueno, veis aquí un poco que están todas las personas que hemos hablado, están reflejadas aquí. Aquí está Fran, aquí está Jonathan, que he coincidido con él, Castillo, que fue su director de tesis, ¿no? Uno director del grupo, ¿no? Y el director del grupo, imagino, de Calorisca, ¿no? Correcto. O sea, que ahí
veis un poco también como las historias personales al final se reflejan muy bien también en las publicaciones. Pero bueno, veo aquí 3.000 citas, pero a mí me ha sorprendido esto muchísimo. 2.500 citas, año 2020, la leche. World Health Organization, 2020 Guideline of Physical Activity in Sedentary Behavior. Aquí tenemos 2017. En fin, son artículos, algunos son bastante recientes, evidentemente son artículos con muchas citas y muchos son de otros años, pero tienes también artículos recientes. Aquí tenemos otro de 2019. En fin, que veo aquí dos cosas. Yo no sé cómo consigues hacer estos artículos y quiero que esto ya no me da igual a la gente, esto quiero que me lo diga a mí. ¿Qué tenemos que hacer para...? A mí no me interesa tanto pensar en ser citado, sino cuál es la clave para conseguir estos artículos que tienen mucha atención por parte de la comunidad científica y que despiertan interés, porque no hablo aquí de la citación, sino, como comentamos muchas veces aquí en nuestro despacho, cómo consigues que recibir esa, llamémosle, atención académica, porque evidentemente hay una cosa muy clara, nosotros somos académicos, somos investigadores, y yo se lo digo a la gente, yo publico para que me lean y para influir en mi comunidad. Y evidentemente uno de los indicadores que tenemos para saber si está influyendo son estos indicadores bibliométricos, ¿vale? Pero no quiero decir, quiero ser citado, no, quiero ser leído. ¿Cómo consigues? Porque imagino que tiene que haber una mezcla entre, sobre todo, en tener mucho olfato para la línea de investigación o para seleccionar los temas. Hay que tener también mucha habilidad, porque para tener mucho olfato, y nosotros tenemos muy buenos compañeros que tienen un olfato, pero no materializan las ideas o tardan en conceptualizarla. En fin, cuéntanos un poco cuál sería la radiografía de estos temas de gran interés científico. Además, yo sé que, por ejemplo, vosotros tenéis una parte muy buena, esta es una área buenísima, porque las áreas tienen mucho que ver, ¿no? Pasa un poco como nosotros la biometría, somos áreas en las que tenemos una atención global. Vosotros sois actividad física y el deporte, que es uno de los, en fin, que afecta a todo el mundo, y evidentemente muchas de las cosas que hacéis tienen una implementación directa en cómo comemos, qué actividades desarrollamos, cómo administramos nuestro tiempo de descanso, muchas cuestiones, en fin. Y es una área, yo imagino que estupenda para sacar también investigación. Evidentemente, tener buena idea no quiere decir que después sean leídas, ni que no podamos ejecutar. Me callo. Cuéntanos un poco qué deberíamos hacer para cómo plantear esa línea de investigación que tendríamos que priorizar o cómo podríamos enfocarla. Pues es una pregunta difícil. A ver, yo creo que ya lo has dicho tú, o sea, no voy a repetir. Cada área es distinta, es decir, tú puedes ser más puntero en tu área y que tengas muchas menos citas y estar en la mejor revista de tu área. Es decir, que eso es área específica, ¿no? Vale, eso sería quitarme un poco mérito, pero también es verdad que dentro del área de ciencias y deporte, pues también trabajan muchas personas y es verdad que estos trabajos son de los más citados, ¿no?, que hay en el área. Entonces, yo creo que hay una parte de olfato, intuición, que yo no he sido consciente hasta ahora de forma retrospectiva. Yo creo que he tenido cierta buena intuición o olfato hacia dónde orientar la idea y qué es más potente que no. O sea, hay muchas veces que estamos plantando un artículo de cero, ¿no? Y yo digo, no le veo por ahí, vamos a tirar por aquí y tal. Que no sabes muy bien en base a qué, creo que ha influido, porque es verdad que hay cosas, por ejemplo, la revisión, esa primera que tiene 3.000 pico citas. Como anécdota, no sé si está Jonathan por aquí, luego se va a cabrear. Pero mi amigo del alma, vamos, mi compañero y amigo íntimo, me acuerdo que cuando la primera vez que leyó la revisión no la veía. No veo el enfoque, no me gusta, no tal, no la veo. Y yo digo, yo la veo. Y como yo era el primer autor, tiré para adelante con ella y obviamente tuvo una orientación, un enfoque muy global que tocaba diferentes cosas, un título atractivo. Esto es muy interesante esto que cuentas porque, fíjate, entre dos grandes investigadores como soy Jonathan y tú, muchas veces no tiene por qué haber ni consenso. O sea, que muchas veces de hecho, cosas que hay una parte de intuición, de oportunidad, ¿no?, en este tipo de temas que yo no creo que sea tanto aleatorio, sino porque, como tú bien dices, en esa parte que tú llevas desde tercero de carrera, metiéndote en los temas, naturalmente se está desarrollando un instinto para ver las cosas, que tú no eres consciente, ¿no? Yeah. Y luego hay una cosa que sí, un detalle importante, creo que es que el título sea sexy, que sea atractivo. Bien. Hay títulos muy feos que digo, es que con ese título no te va a pinchar nadie. Tú lo ves en PubMed y si es un título feo no te da por pinchar siquiera. Pues yo creo que hay que intentar buscar títulos interesantes. Un editor dijo una vez sexy title y me quedé con el concepto, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un detalle importante, ¿no? Y luego, obviamente, no es lo mismo, no solo lo que digas, sino dónde lo digas. Si tienes la suerte de colocar la misma cosa en una mejor revista, el altavoz que va a tener va a ser totalmente distinto que exactamente el mismo artículo en otra revista, ¿no? Entonces, algunos de esos pues son en revistas buenas
y también tienen más visión, ¿no? Y ahora añadiría, en esta última época ya, pues que también es importante la difusión que se hace, ¿no? Ahora, por ejemplo, acabamos de publicar un artículo importante que llevamos trabajando casi 10 años desde que empezamos con el proyecto y demás. Se publicó el 30 de agosto. El 31 se presentó en una charla de apertura en el Congreso Europeo. Y lo hicimos coincidir hablando con el editor para que se publicara y se presentara en un evento importante a la misma vez. Y Sí. el día 1, un día después, salió la nota de prensa, que estaba todo programado de un mes antes. Y a una semana después salió una infografía en inglés y otra semana después la infografía en español y de alguna manera Sí, aquí me interesa mucho pero esto es más porque reciente, ¿no? Esto es más reciente, esto no lo al hacemos final hay antes. una serie de factores que tienes que tener en cuenta y hay una planificación, no hay un trabajo aleatorio de solo publicar, sino que además Sí. tenéis mucha conciencia en lo importante que es comunicarlo a otros ámbitos, todo el tema de la nota de prensa, todo el tema, por ejemplo, yo sé que tiene una página web estupenda con la infografía llamativa, o sea que muchas veces tienes que tener la idea, tienes que publicarla y además hacer un esfuerzo grandísimo por difundirla e intentar llegar a la audiencia social, a la sociedad, para que ese área de trabajo tenga su audiencia real. Que la audiencia real del trabajo, imagino que a lo mejor son gente que está en hospitales preparando programas para ver si puede mejorar eso, la nutrición o algún aspecto físico. Imagino que es el objetivo último de toda la actividad científica que desarrolláis. Eso es. Dani, otra cosita que me acabo de Sí. acordar. Aparte de la intuición, que creo que es el principal, el título atractivo, que es otro consejo que sí que es bueno y aplicable a cualquier persona en la fase que esté, es cuando montamos los trabajos desde los últimos, sobre todo 10 años, intentamos que sean pesos pesados. Es decir, a la hora de decidir qué cantidad de información metes en un artículo, a veces puedes decidir meter 2 artículos o 3 o meterlo todo en uno. Sí. Dice, no, pero es que es demasiado para uno. Dice, bueno, depende cómo tú sintetices y resumas la información. Tú tienes que ser capaz de sacar lo realmente importante y discutirlo y luego puedes meter material suplementario todo lo que quieras. Este último que acabamos de publicar, que digo importante, se ha publicado en Llama Network Open, son 35 figuras, tablas y figuras, 100 páginas de espacio simple, pero son 3.500 palabras el paper. Dinos el título, que lo vamos a mirar y lo vamos a compartir por Telegram para que lo miremos luego. Sí, se llama, si pones Llama Network Open, Ortega, ya te sale. Llama Network Open, Ortega, ya te sale. Y este artículo lleva ya, lo han visto más de 750.000 personas. Si pincha en Almetrics, tiene ya un Almetrics de casi 500 y se ha publicado hace 2 semanas. Entonces, este era un peso pesado. Lo que pasa es que lo escalamos para Nature Human Behavior. Y yo creo que sí, yo que ahí está Nico comentando por el chat también. Yo creo que también es la filosofía que intentamos adoptar un poco, publicar menos, que sea, bueno, publicar menos, no, porque publicar mucho, tiene mucho, pero digo, los artículos que tú sabes que son los que tú quieras publicar, que sean más pesados, que sea el mensaje más sintético, más reducido, más claro, porque tenemos todos esos materiales suplementarios, esas páginas web, esos datos donde la gente que quiera que lo coja, pero esa es yo creo que ese es el futuro pasa por ahí, de publicar menos y que seas capaz de compilar mucha investigación en un único punto. ¿Sabes? Si no eres capaz de resumir en 3.500 o 4.000 palabras un superproyecto, o sea, deberíamos tener esa capacidad. Eso es. Vale, mira, Fran, son y 57. Después tenemos oportunidad de conversar y te invitaré a más cosas porque siempre hacemos muchas cosas por aquí, por ello sigo publicando y muchos debates y tenemos que planificar, ¿vale? O sea, que haremos más cosas. Yo invito aquí a la gente, si tiene alguna pregunta, a los que nos están escuchando, y si no tienen ninguna pregunta, la podéis lanzar por aquí, mejor por el chat, ¿vale? Y la vamos a tener si no hay alguna pregunta. Pero danos unos consejos, quedan 3 minutos, danos 3 consejos, un consejo por minuto, y cuando los termine, si hay alguna pregunta, te la hago, y con esto cerramos esta inauguración del curso académico y de la 4ª temporada de Yo Sigo. Muy bien, venga, voy al lío. Voy a intentar resumir consejos para una carrera académica investigadora exitosa. 1, intentar identificar un buen grupo en el que trabajar. Si uno se ha equivocado al principio, a lo mejor aún está a tiempo de cambiar. Es difícil, pero a lo mejor no cambia en la tesis, pero cambia después. En fin, de alguna manera intentar estar en un grupo que sea bueno y donde se trabaje feliz y contento. Es decir, el ambiente, disfrutar con lo que se hace es la clave de retrabajar mucho y hacer. Si uno está amargado no va a llegar a ningún lado, creo yo. Entonces, 1, elegir buen grupo. 2, disfrutar con lo que se está haciendo.
3, encontrar algo que motive y que disfrutes. 4, perseverancia y resiliencia. Nos llevamos muchísimas. Aquí hemos mostrado un poco los éxitos, pero no nos da tiempo a hablar de los fracasos. Sí. Son como 2, 3 o 4 veces más que los éxitos. Por ejemplo, No, y después también muchos problemas personales con el entorno, peleas con compañeros que hay que gestionar, en fin, muchas cosas. Cuando hay personas, pues, entonces hay que ser resistente y resiliencia, y esto está para los que no se rinden. Los que se rinden se van quedando en el camino, eso no hay otra. Entonces hay que persistir y tener que intentar. Yo al principio no sabía qué quería ser de mayor, pero cuando empecé con esto ya me fue gustando, ¿no? Entonces de alguna manera intentar ver dónde quiere ir uno y a partir de ahí dejarse aconsejar por los mentores. Yo pienso que es fundamental escuchar a los mentores. No todo el mundo escucha igual. Yo he tenido a mucha gente y no todos me escuchan igual. Y lo que hacen lo hacen por su bien, para intentar realmente orientarlo hacia el mejor sitio, ¿no? Entonces yo creo que escuchar a los mentores, eso fue un consejo de Valentín Fuster, que es uno de nuestros mejores investigadores, que se lo escuché y que estoy totalmente de acuerdo. Y luego no nos ha dado tiempo a hablar de conciliación familiar. Pero sí. Quizá la mayoría de la gente que... Yo sigo otro clásico, ¿verdad? O sea, a lo mejor la gente que vamos no a escucha hablar, por focalizarlo, yo creo que es un tema para cerrar estupendo. Conciliación familiar en la etapa predoctoral. Bueno, y yo creo que la postdoctoral es más obvia. Cerremos con este tema de conciliación familiar porque siempre es un tema que siempre además lo pregunto y si te parece ya pones el broche de oro a esta bueno, yo quiero decir solo que es posible. Que es posible. Y lo digo de mi perspectiva y de la de mi pareja, que es Sidney Almay, que es, en fin, que vino como investigadora postdoc, luego fue Marie Curie, luego residió la Ramón y Cajal, y en ese periodo tuvimos, pero sobre todo ella lo tuvo dentro de la barriga y dio a luz a 2 niñas, con todo lo que ello implica a nivel de, en fin, de cambios hormonales, de situación de salud, etcétera y tal, y todo eso en el proceso de pedir postdoctorales, pedir Ramón y Cajal. Eso es no estamos siempre quejándonos nosotros de las cosas. Es muy difícil, o sea, es difícil, pero es posible. Nosotros vivimos felizmente con nuestra familia, con nuestras niñas. Nos organizamos, obviamente, las tareas totalmente a 50%, a ayudarnos el uno al otro, no a ver quién trabaja más o menos. Y es posible, o sea, no alguien piense que hacer una carrera académica... Te levantas muy temprano, ¿no? Sí, hay veces que sí, hay veces que... Pero sí, eso sí es verdad. A las 5 de la mañana muchos días para echar 2 o 3 orillas antes de levantar. Yo intenté un par de veces, digo, voy a seguir la técnica de Fran de levantarme a las 5 de la mañana y... A los 3 días estás hecho polvo. A los 3 días ya tienes que dormir un poquillo más y luego otra vez tirar. Pero eso sí, pero también porque las niñas están en una etapa pequeña. Yo creo que una vez que sean un poco más autónomas, pues también. Y una cosa importante que yo siempre he tenido muy presente y a día de hoy todavía lo puedo decir, es que he escuchado a muchos compañeros más seniors decir de alguna manera que lamentaban no haber pasado suficiente tiempo con su hijo o hija cuando eran pequeños, ¿no? Y yo dije, yo nunca voy a decir eso. Tengo que estar suficientemente tiempo con ellos para nunca arrepentirme, porque una vez que pasa no puedes volver atrás, ¿no? Suele ser una queja habitual de gente con foco en su carrera profesional bastante grande. Y a día de hoy no pienso que estoy un montón de tiempo con ella, estoy disfrutando de ella y no tengo esa sensación de lamentar no haber pasado más tiempo, y yo creo que son la prioridad, está claro, y luego con el tiempo que te queda de vida, pues lo usas de la mejor forma que puedes. Así en esa fase estoy. Muy bien, difícil, Fran, pero es posible. Con este mensaje final vamos a cerrar la entrevista. Yo, como siempre, es un placer hablar contigo, sabes que siempre empatizo mucho contigo y nos hemos llevado estupendamente. Y ya está, tenemos una comida pendiente que además tienes que abonar tú y entonces estupendo. En cuanto que tenga un ratillo y venga de Berlín, tranquilo que te llamaré y tiraré de esa invitación porque tengo muchas ganas de comer contigo. Un pequeño aplauso para Fran. Muchas gracias también a los que nos habéis escuchado y informaremos por el grupo ya de los próximos cursos. Un abrazo y pasad fin de semana. Fran. Gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias.